Muy buenos días y muy feliz sábado. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día, un día especial para nuestra iglesia, ya que estamos cumpliendo 56 años desde que se formó la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Estamos agradecidos de Dios por ello y esperamos que el programa de hoy sea de bendición para todos nosotros. Los invito a orar para que el Señor nos acompañe en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos de ti por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Querido Dios, en esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos que aún se encuentran delicados de salud, que tú les acompañes allí donde se encuentren, en sus hogares, quizás en la clínica, en el hospital, no sabemos, Padre amado, sé tú con ellos. También, Padre amado, por aquellas familias que están con algunos problemas, por aquellos amigos que quizás están sin trabajo, que tú seas también con cada uno de ellos. Y querido Dios, acompáñanos en este programa. Querido Dios, danos un hermoso día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Aquí comienza nuestro culto de adoración. Tal como les comentaba al principio, nuestra iglesia de Ñuñoa está celebrando su 56 aniversario, lo que claramente es un motivo de gratitud a Dios por habernos dado la oportunidad de tener nuestro templo emplazado en una zona tan importante de nuestra ciudad y en donde hemos podido dar a conocer el Evangelio durante estos más de 56 años. Fue en el año 1967 cuando un grupo de familias provenientes de la Iglesia Adventista de Porvenir, en Santiago, decidieron formar parte de la nueva iglesia, mediante un proyecto de crecimiento impulsado por la entonces Asociación Central, que era presidida en aquel tiempo por el pastor Humberto Arias. Y es así como luego de 56 años nuestra iglesia ha sido un ícono del adventismo en el sector de Ñuñoa, en donde un gran grupo de feligreses nos preparamos para recibir al Señor en su segunda venida. En esta ocasión queremos saludar de manera especial a todos los pastores que han sido parte de la historia de nuestra iglesia y pedir a Dios que nos siga bendiciendo y acompañando en la misión.
Muy bien, también queremos saludar en esta hora a todos quienes comparten con nosotros estos momentos de adoración, a nuestros amigos que nos sintonizan desde cada rincón de nuestro país y de manera especial a quienes se conectan con nosotros desde distintos rincones del mundo. Saludamos a los amigos de Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, España, Portugal, México, Colombia y Puerto Rico. Para todos ustedes, un gran abrazo a la distancia. Muy bien, los invitamos ahora a cantar y a alabar al Señor con las estrofas de esta selección de himnos. Señor.
Misión Global fue establecida en respuesta a una necesidad urgente en el frente misionero. Todavía hay 23 países y áreas donde no hay presencia adventista. Increíblemente, hay decenas de ciudades de más de 1 millón de personas que no tienen ninguna congregación adventista. Misión Global ha respondido fielmente a estos desafíos a través del Ministerio de Plantación de Iglesias de los Centros Urbanos de Influencia, o CUIS. Muchos de ustedes han ayudado a establecer un centro de rehabilitación de alcohol y drogas en la ciudad de Kalai, Myanmar. El centro está allí para ayudar a personas que luchan para vencer sus adicciones. Gracias a sus fieles ofrendas para Misión Global, este proyecto está totalmente financiado, ayuda a cambiar vidas para la gloria de Dios. Kalai está en el cruce principal del tráfico de drogas entre India y Myanmar, así que es un lugar importante para un centro urbano de influencia. Llamado Villa Agape, el centro es dirigido por 3 obreros bíblicos. El terreno para el centro fue donado por una pareja de laicos adventistas. Suelen tener más de una docena de residentes, o campistas como lo llama el personal. Los campistas casi siempre son traídos al centro por familiares preocupados, desesperados en busca de ayuda para sus seres queridos. Al llegar, los campistas firman un compromiso de que permanecerán en el centro por los 5 meses que dura el programa. Talcaquita ha estado 3 meses en el centro. Él comenzó a beber más de 20 años cuando tenía 17. Llegó a su punto más bajo de su divorcio. Entonces escuchó acerca del centro. Su corazón se ha transformado gracias a la oración y el estudio de la Biblia. El personal lo ha ayudado a recuperar la esperanza. Su experiencia en el centro ha dado una segunda oportunidad después de que el alcohol destruyó su vida. Este centro es el primer paso para ayudar a las personas a encontrar paz en Jesús. Su apoyo a Misión Global ayuda a plantar nuevas congregaciones entre los cientos de grupos humanos que no conocen a Jesús. Ellos no tienen Biblia ni material religioso en su propio idioma. En estas áreas, Dios llama a trabajar por sus hijos e invitarlo a conocerlo. En los últimos años, Misión Global ha ayudado a establecer, en varios países, centros de influencia que ofrece un ministerio integral a largo plazo que se conecta a las personas a un nivel local y personal. Puede verse diferente, pero todos son quit y tienen la misma meta: suplir las necesidades físicas y espirituales de las personas, llevarlas a Jesús y plantar nuevos grupos de creyentes. Al enfocarse en otros y desarrollar relaciones auténticas, podemos invitar a los miembros de la comunidad a conocer a Jesús y seguirlo. Lo invitamos a unirse a nosotros en nuestros esfuerzos por llevar el Evangelio a los miles de millones de personas no alcanzadas en el mundo. Dios puede usar una sola alma para alcanzar a una multitud. El Evangelio debe llegar a los confines de la tierra y puede comenzar por usted. En globalvision.org hay recursos e información sobre cómo ser parte de esto. Hola, ¿cómo están cada uno de ustedes en sus hogares en esta mañana viendo esta transmisión en la que vamos nuevamente a seguir avanzando en nuestro estudio del libro de Efesios? Esta semana una reflexión bien significativa respecto a la reconciliación y a la expiación, cuyos términos vamos a profundizar un poquito. Y para comenzar los invito a buscar el texto que tenemos como guía para el estudio de esta semana, que está en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y los versos 13 y 14
Yo los voy a leer en una versión un poco distinta de la que ustedes probablemente están siguiendo, y dice de la siguiente manera: pero ahora, por estar unidos en Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros, los judíos, y de ustedes que no son judíos, un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Cristo entonces derribando aquello que nos desune, pudiendo darnos la oportunidad de estar juntos, de constituir iglesia todos juntos, y por eso le vamos a agradecer en esta mañana, junto con invitarlo para que dirija nuestro estudio. Inclinemos el rostro. Señor, gracias por tus permanentes llamados. Gracias, Señor, por tu palabra en la que encontramos luz para nuestras vidas, luz para nuestras congregaciones, luz para nuestra fe. Quédate con nosotros, ayúdanos a entender los mensajes importantes que tienes para nosotros en esta mañana, y que estos, Señor, sean significativos en la experiencia de la vida de cada uno de los que estamos orando en este momento y también de los que amamos. Te pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. En un momento ya estamos de regreso para iniciar nuestro estudio. Muy bien, vamos a seguir entonces avanzando con nuestro estudio. Cristian, gracias por acompañarnos de nuevo. Y vamos a pasar ahora, dentro de lo que ha sido el estudio de este capítulo 2, desde el plan de rescate que revisábamos hace una semana atrás. Ahora vamos a hablar también un poco más en detalle de esta división que había en la iglesia en Éfeso entre los judíos conversos y los gentiles. Entonces Pablo va a abordar ahora directamente el problema de la división que se producía, que se estaba produciendo en la iglesia en este momento. Y en el versículo 11 del capítulo 2 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Este era un tema que era relevante para el grupo en ese momento, y a lo que se va a estar en lo que se va a estar fundando gran parte de las dificultades que había en ese momento en la iglesia. Había una división, y Pablo entonces nos va a decir que Cristo personalmente es quien va a ir a derribar ese muro, esa división que estaba dándose entre los dos grupos. En el verso 14 nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, una pandereta. ¿Para qué usamos normalmente los muros, las panderetas? Son para dividir, sí. Son para dividir, para marcar territorio. Entonces, les voy a mostrar un par de láminas para que nos haga un poco más viva esta imagen. Ustedes están viendo acá un muro de nuestra era. Probablemente los más jóvenes a lo mejor todavía, o sea, ya no lo recuerdan, pero a nosotros que nos tocó vivir lo que fue erigir este muro de Berlín, y la angustia y el dolor que eso provocó, porque en el momento en que esto se instaló, hubo familias que quedaron divididas, quedaron algunas personas a un lado del muro, otras al lado del muro. Hay personas que quedaron al otro lado de su casa, hay personas que quedaron al otro lado de su negocio, del lugar donde trabajaba. O sea, hubo un muro que separó, y estas divisiones normalmente producen dolor, producen angustia en las personas. Entonces, derribar esto costó muchos años, y como vemos en esta otra lámina también, habitualmente el derribar los muros también es una acción violenta.
erigirlos es violento y derribarlos en general también es violento. Sí, bueno, es interesante que cuando se nos presenta este caso de los judíos y los gentiles y este muro, esto tiene una data en Israel mismo, en sus costumbres y en su culto. El patio, el templo mismo, el santuario, que era el centro, recordemos que iban de todas partes del imperio en las fiestas, ¿no? Había alrededor de 1 millón de personas para la Pascua. Venían de todas partes y muchos eran prosélitos, gente que eran gentiles, que se habían convertido, que venían a adorar a Dios. Y en ese lugar había lugares especiales, específicos o especiales para ciertas personas. Y los gentiles mismos, de los quienes estamos hablando ahora, ellos también tenían un sector que era solamente para ellos, pero ellos no podían acceder a otros privilegios que tenían los judíos dentro del templo. Exactamente. ¿Te parece, Cristian, que le mostremos a nuestros amigos esta mejor lámina en que hay una maqueta del templo reconstruida de cómo pensamos que era en la época de Cristo el templo judío? Y vemos acá que había varias subdivisiones. Y ahí había entonces, como les muestro acá también, varias divisiones. O sea, el tema de las divisiones no sea solo, como comentábamos recién, entre países, sino que también se daba dentro de la misma casa de Dios. Y había un lugar externo. Vamos a mostrar acá este diagrama. Y si ustedes ven, rodeando los muros por afuera, en realidad estaba esta ubicación que se llamaba el patio o el atrio de los gentiles, en donde podían alcanzar, hasta donde podían alcanzar todos los conversos que no eran del pueblo judío. Después adentro tenemos una primera estancia, que era el patio de las mujeres. Tampoco las mujeres podían entrar a cualquier lugar, estaba restringido a un área en donde ellas podían estar. Y luego al interior estaba el patio de los sacerdotes, en donde había también un lugar para los israelitas. Los únicos que podían entrar entonces a ese lugar y ver los sacrificios eran los varones israelitas circuncidados. Entonces vemos acá ya que hay al menos 3 categorías, podríamos decir, de asistentes al templo, a los que precisamente Pablo en algún momento se va a referir después, porque va a decir ya no hay judío ni griego, no hay varón, no hay mujer, ¿cierto? Sino que viene esta unidad, esta comunión que a través de Cristo precisamente va a inaugurarse en el grupo de seguidores de Cristo. Entonces, viene acá una primera instancia en que Pablo les está a ellos recordando que estas divisiones ya no corren. Sí, bueno, esa instancia del templo es la primaria, es el origen de todo el problema. Pero este problema, que era un problema propiamente judío, se extendió a la iglesia que es cristiana, porque los primeros miembros de la iglesia cristiana eran judíos. Hay relatos en Hechos que nos dejan claro en realidad de qué es lo que está hablando Pablo. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, ¿cierto? Y le dice, aquí está el texto, dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, aquí Pedro, cuando conversa con los gentiles, les explica, les plantea esta problemática que había. ¿Por qué había esta separación? ¿Cierto? Porque claro, los muros por algo se hacen, no solamente tienen un resultado, sino que hay una razón. Y la razón justamente era que para los judíos, los gentiles eran personas inmundas. Por lo tanto, el tener contacto con ellas los iba a contaminar, les iba a producir un daño espiritual. Entonces, con eso mismo, con esas ideas justamente que habían derivado de ciertas, porque el concepto de inmundo era algo que estaba en Israel. Exacto. Pero el propósito del concepto de inmundo era no acercarse a situaciones peligrosas que pudieran efectivamente dañarlo, pero no tenía relación con las personas. De hecho, había normativa que era la que ellos estaban usando, que Dios le había dado en algún momento histórico al pueblo de Israel respecto de ciertas leyes ceremoniales, como por ejemplo la circuncisión, que era una manifestación externa de este pacto, que también hemos estudiado en otros momentos, ¿cierto?, de este pacto eterno, pero el pacto con el pueblo de Israel en algún minuto usó como señal la circuncisión. La circuncisión, sin duda. Y ellos entonces estaban aludiendo a eso, afirmándose en eso, para hacer todas estas
divisiones dentro de el grupo que estaba siguiendo a Cristo en ese momento. Claro, porque bueno, en los israelitas antes de Cristo, cuando una persona quería seguir a Dios, no se bautizaba, sino Exacto. que tenía que circuncidarse. O sea, tenía que hacerse israelita, ¿cierto? Tenía que convertirse en israelita. Actualmente existe también algo, si tampoco no podemos decir que aquí es una planicie en la que no hay nada. Las personas justamente que aceptan a Cristo dicen se bautiza, el que creyere y fuere bautizado. Entonces también hay algo. Pero esto es un poco algo que el problema es que ellos habían transformado la señal del pacto en una separación con el resto. Cuando debiera haber sido exactamente lo contrario, ¿verdad? Una invitación. Exactamente, porque y era uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel, que había ido adquiriendo, había ido aumentando, digamos, desde que se creó como nación, desde que Dios lo escogió como nación hasta ese momento. Porque si nosotros vamos un poco atrás en la historia, cuando Abraham es llamado para de ahí generar este pueblo escogido de Dios, se le da una indicación, se le da una orden de salir, ¿cierto? Y se le da una promesa con un propósito. Claro. Entonces Abraham es llamado para salir del lugar, de su parentela, de su familia, ¿cierto? Abandonar esto, ir a una tierra que te mostraré. Y ahí viene la promesa, dice, y yo te bendeciré y te voy a hacer una gran nación. Y entonces luego viene el propósito, dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, había una bendición especial, pero que nunca estuvo en el plan de Dios, un exclusivismo o digamos, una bendición que fuera excluyente para el resto de los humanos. Claro, o sea, justamente la bendición que le daba y la señal del pacto no era justamente para aislarlos del resto, sino que para que ésta abundara y se pudiera compartirse con el resto. Te voy a compartir otro texto más que está en el mismo contexto de la problemática inicial de la iglesia, porque en esta misma situación en que estaba Pedro con Cornelio, cuando cae el Espíritu Santo sobre los gentiles, dice que dijeron esto, dice, y los fieles de la circuncisión, los judíos, habían venido con Pedro. Dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, era un pensamiento judío en general, que al ver el estado, porque el estado de los gentiles y del paganismo era desastroso, eso era verdad, no es mentira. Pero ellos pensaban que, dado ese estado, ellos estaban privados de que el Espíritu Santo pudiera actuar en sus vidas. Entonces ellos se sorprendieron cuando vieron que el Espíritu Santo se derramó. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta cómo que el Señor tuvo que ir derribando barreras que... Porque las barreras existen y a veces las barreras son protectoras, pero en este caso no eran barreras protectoras, estaban impidiendo el avance del Evangelio. Hay preconceptos a veces que tenemos tan inculcados y entonces acá un primer llamado para nosotros a examinarnos nosotros como personas, como congregaciones, como iglesia, a ver si es que no estamos levantando barreras, si es que no estamos defendiendo muros que nos separen de cualquier creyente, de cualquier persona que con humildad, con honestidad, con sinceridad venga buscando la palabra de Dios, y cómo nosotros, en vez de tener muros o barreras, lo que tenemos que hacer es tener las puertas abiertas y los brazos abiertos como lo ha tenido Cristo con cada uno de nosotros. Tenemos un texto que es bien importante en Efesios 2:16, en donde se nos refuerza esta idea, que mediante la cruz Cristo estaba reconciliando con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, el objetivo de la venida, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo fue precisamente derribar estas diferencias y estas separaciones que había entre las personas, entre lo que hasta ese momento era el pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios y el resto de la humanidad. Yo no sé si te acuerdas lo que conversábamos previamente, los gentiles tenían limitado su acceso, y bastante limitado su acceso a todo el culto, al culto del santuario, a los sacrificios. Por lo tanto, todo lo que sucedía dentro de ellos era algo ajeno, o sea, era muy poco lo que podían ver y saber. Lo interesante es que Cristo, cuando murió fuera de la puerta. Nos dice Hebreos que él fue a morir fuera de la puerta, y murió justamente fuera de la puerta con el propósito justamente de estar al alcance de todos, porque
Si hubiese muerto dentro del santuario, no hubiese estado a la vista y al alcance de todos. Murió en donde morían los criminales, para llegar a los lugares más bajos de la tierra para poder alcanzarlos a todos. Ese era el propósito. Por lo mismo, Cristo en su sacrificio demuestra que eso que era simbolizado en el santuario no era exclusivo para los judíos, sino que era algo que debía ser levantado para toda la tierra. Qué interesante, fíjate, pensando en ese mismo concepto, el texto que acabamos de leer, en donde dice que a través de Cristo se produce esta reconciliación, ir un poquitito a lo que es la palabra que está en el original para reconciliación, porque tiene un significado importante para nosotros. A veces nos podemos disgustar, a lo mejor tú te has disgustado alguna vez con algún amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar, con un hijo nunca. Y entonces cuando tenemos alguna dificultad nosotros decimos ya nos reconciliamos, hablé con él, le pedí disculpas, qué sé yo, ya todo perfecto, estamos reconciliados. Sin embargo, el término original ocupa la misma palabra para reconciliar, cubrir con o expiación. Y eso le da la acepción, si nosotros buscamos la palabra reconciliación en un diccionario bíblico, vamos a encontrar restablecer la armonía en una relación, de modo que cuando hubo una separación, esta puede ser eliminada, pero no de cualquier forma, a través del proceso de cubrir el problema, y entonces se produce la reconciliación. O sea, esta es una reconciliación que requiere algo más que solo la buena voluntad o la intención. Aquí había un problema que resolver y la resolución de ese problema exclusivamente estuvo a cargo de Cristo, estuvo potenciada o posibilitada a través de su muerte, y entonces es Él quien es el artífice de esta reconciliación. Claro, esta reconciliación, hablando de la palabra expiación, la expiación tiene varios niveles. La gente habla de la expiación como una sola cosa. Tiene varios niveles. De hecho, los sacrificios, habían sacrificios que eran expiatorios. El sacrificio continuo, el holocausto era expiatorio, el sacrificio del pecado, obviamente. Pero, por ejemplo, la expiación, que pasa a ser ese kipur, ese cubrir, tiene diferentes efectos. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo a los que oró por aquellos que lo estaban torturando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está ocupando la palabra perdón, que es la palabra afiemi, que en el fondo es pasar por alto. Claro. Diferente es la expiación cuando dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentido y convertido y bautícese cada uno. Ahí la palabra es la palabra áfesis, que significa que es otro tipo de expiación, una expiación más profunda, porque ahí los pecados pasan al santuario, la parte interna, ahí se produce eso. Entonces hay diferentes niveles de expiación. En este momento el mundo está pasando problemas, pero en el momento en que la gracia y la expiación, la gracia que cubre, ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad no solamente nosotros los cristianos disfrutamos de esa expiación, sino que los no creyentes están sacando en este momento beneficios de esa expiación momentánea, de cómo el Señor tiene paciencia, cómo el Señor cubre situaciones, cómo esa enemistad que debería haber, o ese choque que debería haber, el Señor lo posterga, lo cubre pasa por alto ciertas situaciones. Exactamente. Ese pasar por alto, en realidad, más que pasar por alto, es resolver. Por eso te decía, hay niveles, claro, pero ¿cómo lo resuelve? Eso es interesante. Pasa por alto como la Pascua. ¿Se fijan? La Pascua, claro, pasó por alto, pero tuvo que morir el cordero. Exacto. Claro, pero la palabra Pascua de hecho significa pasar por alto. A algunos les pasa por alto, pero a costa de lo que otro está haciendo. Exacto, y que esa es la idea de la expiación bíblica. Por eso es lo interesante de la conversación. Ahí es donde justamente, claro, la Pascua significa pasar por alto, pasar por alto. Pero eso no es gratuito. O sea, para nosotros es gratuito. Claro. Pero para el Señor tuvo un costo. Exactamente. Y esa es la expiación. Y muy alto. Pablo en 2 de Corintios, que va de nuevo sobre esta idea de la reconciliación, que también podemos tratar de aplicarla a nuestra época hoy día. En 2 de Corintios 5, en el verso 17, nos dice esta declaración: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es ¿cómo ocurre eso? Entonces, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios se reconcilió con nosotros a través de Cristo y
nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, eso que Cristo hizo por nosotros en relación a Dios, nosotros también debemos hacerlo con el resto de las personas. Y en el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo. De nuevo, como hemos dicho, esto es una reiteración de Pablo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Repite 2 veces la misma idea, ¿cierto? O sea, Dios se reconcilia con nosotros a través de Cristo y pide que nosotros entonces ahora ayudemos también a reconciliarlo a Él con otras personas de la misma manera. Fíjate que ahí dice, no tomándole en cuenta sus pecados. Es como pasar por alto. Exacto. No tomándose, y esa misma medida que el Señor toma con nosotros es la que permite que nosotros también podamos reconciliarnos con las personas, no tomándole en cuenta sus pecados. No tomándoselos en cuenta porque esa cuenta ya está pagada. Esa cuenta ya está pagada y está pagada en Cristo, por eso que se insiste en esa idea. Entonces, nosotros tenemos que, es uno de los conceptos que remarcaba la lección de esta semana, como podemos ver en esta lámina, hay una reconciliación que se va a dar a 2 niveles o en 2 esferas. Primero en una esfera vertical, que como lo estábamos leyendo recién en Corintios, ¿cierto? Dios se reconcilió con nosotros a través de Cristo. Y luego, solo luego, después de esa reconciliación inicial, podemos pasar a la segunda esfera en que nos podemos reconciliar horizontalmente en el sentido lateral, digamos, hacia nuestros hermanos. En ese momento eran los judíos con los gentiles. Hoy día podremos ser los cristianos, a lo mejor con otros creyentes o con distintas personas o con distintos credos, pero solo luego de haber cumplido la primera parte de la necesidad, que es reconciliándonos con Dios. Y en ese escenario, en ese contexto de estar reconciliados con Dios y por lo tanto fundamentados en su palabra y en su verdad, toda otra reconciliación va a ser posible. Ninguna unión va a ser sólida ni va a ser válida para Dios si es que no está en este escenario. Claro, o sea, la reconciliación, porque nos ponemos de acuerdo todos, no es lo que está describiendo acá. O sea, aquí no se trata de que todos nos pusimos de acuerdo y hicimos caso omiso a ciertas cosas nada más. En Cristo. Es en Cristo, claro, justamente, es en Cristo. No es pasando a llevar justamente todas estas cosas, sino sencillamente se desvirtúa. Exactamente. Y eso es bien importante para nosotros entender cuándo, porque vamos a ver que Cristo es paz, y es nuestra paz, pero también a veces es conflicto. Y entonces, ¿dónde está la división entre una y otra? Es precisamente en que el centro o la condición, podríamos decir, para la unidad es esta que está diciendo acá, que sea en Cristo, en su verdad, en su palabra. No sé si tú te recuerdas, una ilustración súper antigua que lo ejemplificaban con una rueda de bicicleta, ¿cierto? Y estaba al centro la masa de la bicicleta y cómo los rayos se iban juntando. Y la unidad de esto se obtenía en la medida que se iban acercando al centro. Entonces, esa es la unidad, es en Cristo, es justamente que en la medida que hay un acercamiento a Cristo es que se puede posibilitar esta unidad. Exactamente. Entonces, esta reconciliación en el libro de Efesios, también en el capítulo 2, en los versos 14 y 15, vamos a encontrar una nueva característica que se realza sobre Cristo y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando a la pared intermedia, como lo habíamos dicho al principio, ¿verdad? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y aquí se presta esto para que algunas personas interpreten este dicho de Pablo de aboliendo los mandatos, ¿cierto? Para decir que Pablo acá está proponiendo que hay una desaparición o que deberían echarse por tierra los 10 mandamientos. Bueno, aquí es difícil, o sea, uno puede tratar de interpretarlo de esa manera, pero lo interesante de la descripción que da aquí acerca de esto es que habla acerca de
La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, dice. Entonces, no está diciendo los mandamientos, la ley de Dios, o sea, no tienen apellido, sino que hay una descripción, habla acerca de decretos. De hecho, la palabra que se ocupa acá para hablar de las ordenanzas o decretos, en algunos casos, es la palabra dogma. Y la palabra dogma que se ocupa aquí en griego no se refiere en ninguna parte de la Biblia, jamás se ocupa para los 10 mandamientos, nunca se ocupa. Se ocupa principalmente para leyes ceremoniales, para leyes que tienen que ver con tradiciones, cosas de esa naturaleza. Y cuando nosotros vemos que lo que decía Pedro, él hablaba de cosas ceremoniales, el ser inmundo o no eran leyes ceremoniales, ¿cierto? Había muchas de esas leyes que hablaban acerca de lo limpio y lo inmundo, eran muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas eran ceremoniales. Y además de eso, ellos mismos habían construido una serie de reglamentos y de dogmas, ¿cierto?, que impedían que los gentiles pudiesen acceder, como veíamos, a muchas cosas dentro del culto y la adoración. Por ejemplo, la circuncisión podría ser una de esas normas, una de esas estatutos que estaban establecidos y que no tenían la durabilidad eterna. En relación a este punto, recordar siempre que la Biblia tiene mucha consistencia interna. Entonces, Pablo, que en muchas partes está siempre defendiendo y está abogando por lo eterno de la ley de Dios y por lo relevante que es, cuando en algunos lugares, incluso hablando de la gracia, dice esto echa por tierra la ley, y él mismo contesta en ninguna manera. Y entonces nosotros debemos tener claro que acá no se está refiriendo a la ley de Dios, porque eso sería inconsistente con todo lo expresado en el resto del Nuevo Testamento, específicamente, que es donde estamos situando esta discusión. Claro, incluso Pablo en el libro de Colosenses, él habla de algo muy parecido, también confunde a la gente hablando de cómo Cristo en la cruz clavó la ley justamente de esos decretos que nos era contrario. La palabra que se hubo ahí para decreto, para ley, es la palabra jeroglifón, que se refiere, esa palabra es una palabra que se ocupaba para los documentos de deuda. Entonces, lo que dice en este caso, que es un texto cercano, está diciendo no que clavó la ley de Dios, sino que clavó el acta de decretos que nos era contrario, o sea, justamente se refiere a la deuda. Eso fue lo que fue, eso es lo que nos separaba de Dios, eso es lo que nos separaba los unos de los otros, y eso fue lo que se clavó en la cruz. Nuestra dificultad con esa ley, más bien. Entonces, en todas las conversaciones de Pablo en torno a esto que se pueden llegar a confundir, normalmente está hablando de decretos humanos, de dogma, o está sencillamente hablando de que aquellas cosas que nosotros le adeudábamos, esa deuda que teníamos con Dios fue clavada. Exactamente. Para terminar, el pensamiento que Pablo está expresando en esta parte de su carta, nos deja un mensaje hermoso en que nos presenta a Jesús como un artífice, como incluso un predicador de paz. Que es un bien tan escaso en nuestro mundo de hoy día, yo creo que lo podemos valorar de manera muy especial en esta declaración acá en Efesios, en donde dice que Él es nuestra paz. Entonces, Jesús personifica en sí mismo la paz. Él es la paz. Por otro lado, si nosotros vemos la declaración de Pablo en Romanos 5:1, nos va a decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es la paz y por otro lado hace posible la paz para nosotros, porque solo a través de su acción redentora, su acción reconciliadora, como acabamos de conversar, entonces nosotros podemos tener paz. Y finalmente, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 3, nos mandata ahora a que esta paz tenga frutos, se manifieste también de alguna manera en nosotros. Y en el capítulo 4, en el versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, Jesús nos trae la paz a través de sí mismo, nos ayuda a encontrar esa paz en nuestra relación con Él, y también nos pide que nosotros la regalemos, que nosotros la difundamos a los demás, este vínculo de paz en el amor de Cristo. Con este pensamiento vamos a ir cerrando nuestra reflexión de esta semana, entonces entendiendo que esta reconciliación se hace posible derribando muros, derribando barreras, derribando diferencias a través de Cristo,
y que nosotros estamos llamados a hacer también, a cumplir este ministerio de la reconciliación con nuestros hermanos. Les dejamos invitados para la próxima semana. Sigamos profundizando en este estudio, descarguemos el material, compremos nuestra guía de estudio y profundicemos cada vez más en estos conocimientos que son de relevancia eterna. A continuación seguimos con nuestro programa, entonces, con el espacio de los niños, así que dejamos el tiempo con la tía Daisy. Que estén muy bien y que tengan un lindo sábado. ¡Feliz sábado, niños! ¡Qué gusto estar aquí otra vez! Dios nos acompañe y que pueda ser un sábado de adoración, pueda ser un sábado de gratitud. Y en este momento que estamos compartiendo, podamos entregar el corazón a Jesús, dándole gracias porque Él nos ha cuidado. Veamos qué versículo tenemos para nuestra historia de hoy. Dice, el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Yo creo que a muchos de ustedes y a mí también me ha pasado que cuando vemos a alguna persona, por ejemplo a mí, ver personas así como medias vestidas que no me gusta, su apariencia no me gusta y puedo tomar decisiones incorrectas respecto de ellos. A veces cuando llega un compañero nuevo al curso, nos lo miramos así como, qué raro, mira la mochila que trae, y comenzamos a juzgar a la persona, ¿no es cierto? Bueno, Dios no quiere que hagamos esas cosas porque Dios que mira nuestro corazón, mira nuestras intenciones, no mira nuestro físico. La historia de hoy nos cuenta que Samuel, ya después que Saúl estaba portándose mal, Dios le dijo que tenía que ir a buscar al futuro rey del pueblo de Israel. Y le dijo que estaba en la familia de Isaí. Así que Samuel fue al hogar de Isaí y le dijo que necesitaba ver a todos los jóvenes de la familia. Isaí mandó a llamar a sus hijos. Habían hombres grandes, apuestos, fornidos. Y Samuel miró y casi se entusiasma con el hijo mayor. Y Dios le dice, no es él. Dile a Isaí que traiga a todos sus hijos. Y Samuel le dice, pero están todos sus hijos. Ah, sí, falta el más chico que está en el campo. Dile que traiga, dile que venga él. Cuando llega David frente a Samuel, dicen que era un jovencito. O sea, los jovencitos que reflejan alegría, ¿no es cierto? Son simpáticos, están siempre dispuestos a ayudar. ¿Ustedes creen que tenía cara de un rey serio? No, era un joven. Y Dios le dijo, él va a ser el futuro rey. Samuel se sorprendió, pero la Biblia nos dice que ¿qué es lo que vio Dios en el corazón de David?
su corazón dispuesto a honrarlo, a obedecerle, a buscarlo de corazón. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Tomó aceite, lo ungió y David supo desde ese momento que en algún momento él iba a ser rey del pueblo de Israel. Niños, Jesús siempre está dispuesto a ver cuál es nuestra intención, cuál es nuestro deseo de corazón. Él no ve lo que nosotros aparentamos por fuera. Pongamos nuestro corazón sincero en la mano de Dios para que Él pueda obrar y para que Él pueda hacer grandes cosas con nosotros. Ustedes que están por mucho por crecer y desarrollar lindas actividades, lindos proyectos, pueden llegar a ser directores de acá de la iglesia, en departamentos, pueden traer a muchas personas a Jesús, pueden contarles a muchas personas que Jesús viene pronto. Nuestro corazón dispuesto a obedecer y alabar a Dios siempre debe ser lo primero. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos ayude a tener siempre un corazón dispuesto? Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, te rogamos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición esté siempre dispuesto a alabarte, a adorarte y a buscarte de corazón. Ayúdanos a ser fieles hijos tuyos y que estemos preparados para cuando tú vengas a buscarnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado. ¡Chao! Quien teme a un león, levante su mano. Yo que tengo miedo, alzo mi mano. Quien teme a un león, levante su mano. Yo que tengo miedo, alzo mi mano. Niños, estamos hablando de leones. ¿En cuál historia de la Biblia hay leones? Muy bien, la historia de Daniel. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. ¿Cómo él va a dormir con un león a su ladito? Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. ¿Cómo él va a dormir con un león a su ladito? Daniel, ¿dónde está el león? 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 El león está dormido. Daniel era un hombre de mucha oración. Así un ángel hizo dormir a nuestro león. Daniel era un hombre de mucha oración. Así un ángel hizo dormir a nuestro león. Que no teme más a un león, hace su mano. Pues con mucha oración yo vencí incluso a un león. El león está dormido.
¿Qué tal amigos y hermanos? Muy buenos días y bienvenidos a Lyrics, un espacio en que nosotros damos la oportunidad para que ustedes hagan esta programación, enviándonos sus cantos y sus intérpretes de su preferencia para que nosotros podamos exhibirlos en este espacio de nuestro culto de adoración y todos juntos podamos alabar al Señor. En primer lugar, yo quiero presentarles a ustedes, para que todos juntos cantemos, la melodía titulada Abre mis ojos, interpretada por el grupo Getsemaní. El grupo Getsemaní es un grupo originario de México. Ellos se forman en el año 1974, específicamente en la ciudad de Montemorelos, en donde justamente está nuestra universidad. Y son jóvenes que se unen en ese momento para poder dedicar sus voces al ministerio musical. Y el sentir que ellos tenían era que querían cumplir la misión de predicar el Evangelio a través de la música. Más de 100 personas ya han pasado por el conjunto a través de los años en donde se han ido renovando sus integrantes, pero su música sigue vigente y ellos aún con muchos proyectos. Así es que los invito a que cantemos Abre mis ojos con el grupo Getsemaní.
Muy bien, y luego de haber entonado esta hermosa melodía del grupo Getsemaní, llega el momento en que queremos una vez más compartir con nuestros niños, con los más pequeñitos de la casa. Y yo les quiero presentar ahora el canto La vida es tan bonita, justamente de la serie titulada Mi vida es un viaje, de la productora Nuevo Tiempo. Mi vida es un viaje es el resultado de la producción de Daniel Lütke, un pastor brasilero que durante un tiempo estuvo viviendo en España y ahora ya reside en los Estados Unidos y ha dejado esta hermosa producción infantil, Mi vida es un viaje, que contempla varios cantos especialmente dedicados a los más pequeñitos de la casa. Así es que los invito ahora entonces que todos juntos podamos cantar La vida es tan bonita. Los pajaritos, unos novios que van bien juntitos, a una niña va leyendo, su hermano va corriendo, unos amigos jugando a la pelota y al otro lado niños en la escuela. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida, estoy aquí para para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan y para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, una familia sonríe a una selfie, orando a Dios. Joven agradece, sé que cuando estoy sufriendo, mi dolor Dios está sintiendo, Él me puede ayudar, pues siempre hay una razón para amar. La vida es tan bonita, un plan y para mi vida, estoy aquí para amar, para reír y cantar. Estoy feliz, me encontraré con mi Dios. Hoy hablaremos acerca del plan B de Dios. Escucha esta historia. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El plan original de Dios para Israel era que Él los gobernaría por medio de sus sacerdotes y profetas. Pero llegó el momento cuando Israel quería ser como todas las naciones que lo rodeaban, que tenían un rey, así que pidieron un rey. Samuel, consciente de que Dios lo había llamado a él para dirigir a Israel, se sintió rechazado. Pero Dios le dijo que lo habían rechazado a él y no a Samuel. Ahora piensa en esto. Un hombre de menor estatura moral que Samuel se habría sentido herido al ser puesto a un costado y habría decidido no colaborar con un nuevo rey. Pero Samuel no hizo esto. No solo oró por el éxito del nuevo dirigente cuando comenzó su promisorio reinado, sino que cuando Saúl había sido ya definitivamente rechazado, continuó intercediendo en favor del rey.
Del mismo modo, Dios continúa obrando en favor de su pueblo y con Él, aun cuando decida a veces su pueblo, o nosotros o individuos, seguir nuestros propios caminos y no los caminos del Señor. En lugar de rechazarlos y ponerlos a un lado por causa de su insultante decisión, resulta que siguió adelante con ellos y puso en práctica su siguiente mejor plan, o sea, el plan B de Dios. Pero ellos tuvieron que sufrir las consecuencias lógicas de lo que resolvieron. Sus reyes ahora les impusieron cargas sumamente pesadas. Y no fue esa la única ocasión cuando Israel eligió, en lugar del plan A, el plan B. ¿Recuerdas cuando en el desierto Dios le proporcionó el mejor alimento posible para el sustento? Pero ese pueblo rechazó lo que con desprecio denominó este pan tan liviano, así le llamaron. Y en lugar pidieron carne. Y el Señor les concedió lo que pedían. Y para explicarlo con las palabras del salmista diremos, y Él les dio lo que pidieron, más envió mortandad sobre ellos. Por eso pregunto, amados, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros de la experiencia de Israel? En vista que nos han alcanzado, como dice la palabra de Dios, los fines de los siglos. En primer lugar, aprendemos que Dios en su gran misericordia no rechaza necesariamente a los pecadores en la primera oportunidad en la que hacen una mala decisión, ni siquiera en la segunda. Pero sabes que las decisiones equivocadas, si persistimos en ellas, son sumamente peligrosas, porque con el tiempo nos pueden conducir al pecado imperdonable. En segundo lugar, aprendemos que Dios permite que el camino de los transgresores sea duro, para que vean su error y se vuelvan a Él. Por eso, confiar en los planes de Dios es siempre una mejor manera de vivir. Conoces mi corazón, que puedo ocultarte yo. Hoy libre soy en ti, contigo quiero estar. Corro a tus brazos de nada se compara a estar en ti. Eres mi refugio, eres mi paz. No quiero nada más, solo en ti habitar. Hoy libre soy en ti, contigo quiero
Luego de escuchar esta hermosa melodía, los invito a preparar nuestros corazones para recibir el pan de vida en esta hora, el cual estará a cargo de nuestro querido y recordado pastor Edgar Bosicio, quien fuera durante varios años nuestro pastor de iglesia y con quien pudimos compartir lindos momentos. Hoy se encuentra radicado en el extremo sur de nuestro país y es el pastor del distrito de Magallanes y Antártica chilena, teniendo a cargo lindos desafíos como lo es ser el pastor del fin del mundo, ya que en su distrito se incluye la hermosa localidad de Puerto Williams, en donde se encuentra la iglesia adventista más austral del mundo. Hoy el pastor Bosicio nos presentará el tema titulado «Llegó la hora de ser valiente». Queridos hermanos de Ñuñoa y quien está viendo esta presentación a través del YouTube, queremos saludarles en esta hora, especialmente desde aquí, del extremo sur de nuestro país, desde Punta Arenas. En esta hora queremos compartir la palabra de Dios con ustedes y es un placer para nosotros poderlo hacer. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios en esta hora. Amado Padre, gracias por tu amor y bendiciones. Y ahora al abrir tu palabra pedimos la unción de tu Espíritu y al leerla podamos escuchar tu voz, Señor. Acompáñanos, guíanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en un capítulo conocido, en Números. Y allí en Números capítulo 13 y 14 se relata una historia bastante interesante, muy conocida por nosotros, que es la ocasión cuando el pueblo de Israel llega a orillas del río Jordán por primera vez. Habían salido de Egipto, habían pasado ya 1 año, 3 meses de que habían salido de Egipto, y en esta ocasión estaban a puertas de poder cruzar el río Jordán. Habían estado un tiempo un poco largo allí en el monte Sinaí, después que Dios había entregado los mandamientos, y ahora habían llegado a la meta, a donde Dios los había dirigido, a poseer la promesa que le había hecho a Abraham, a Jacob, y a cada uno de los descendientes de este pueblo, que habían esperado 400 años como rehenes allí, como esclavos en Egipto, para este momento. Entonces, Moisés envió a 12 espías para reconocer la tierra, para que vieran cómo era la tierra antes de poder entrar y conquistarla. Entonces, ellos estaban listos para llegar a esa meta que Dios les había puesto. Y entonces vinieron de vuelta, después de 40 días de haber recorrido la tierra, trayendo algunos frutos. Acuérdense ustedes que un racimo de uva hubo que traerlo entre 2 personas en un armazón que hicieron ellos allí para mostrar las bondades de la tierra. Incluso, como van a decir ellos, tierra que fluía leche y miel. Y entonces allí dieron el informe de lo que habían visto y en un momento en el capítulo 13, el verso 30 de Números, dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Aquí hay 2 visiones. 2 visiones, 2 hombres de los 12 dicen: no, la tierra es hermosa, fluye leche y miel, vayamos y conquistémosla. 10 de ellos dicen: no es tan fácil. Es una tierra, hay gigantes. Allí
hay ciudades fortificadas. No podremos conquistarla. Es imposible. Dos visiones. Una visión inspirada por lo que Dios les había dicho. Otra por las circunstancias, por la realidad, desde el punto de vista humano. Tenían razón. Desde el punto de vista humano no iban a poder conquistarla. Y esa visión comenzó a propagarse entre el pueblo. Y miren la reacción que tienen. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Esta visión negativa, realista tal vez, humana, los hace pensar en tomar decisiones que hoy día vemos que son absurdas. Volver a Egipto, volver a la esclavitud, porque pensaban que no podrían conquistar aquello que Dios les estaba entregando. Ellos deberían regresar, creían. ¿Era mejor el pasado que el presente y el futuro que Dios les presentaba? Aparentemente para ellos sí. Pero se olvidaban de una cosa, de aquello que Caleb y Josué tenían muy claro, porque dice allí, versículo 7 del capítulo 14 ahora: y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apiedrarlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Caleb y Josué tenían la visión clara, junto a Moisés y algunos más. Vayamos, porque Dios nos ha entregado esa tierra. Y para nosotros serán, como decimos aquí, pan comido. Será fácil, porque Dios está con nosotros. No seamos rebeldes a Dios, les dijeron. Pero el pueblo no estaba dispuesto. Incluso pensaron en apiedrarlos. Y en eso aparece la gloria de Dios, evita aquella catástrofe. Pero entonces Dios escuchó sus voces. ¿Para qué vinimos aquí a morir en el desierto? Dijeron. Muy bien, dijo Dios, morirán en el desierto. Y entonces allí les dice: tendrán que andar 40 años en el desierto. Tendrán que dar vueltas a este desierto por 40 años. Y durante esos 40 años no podrán entrar después aquellos que han sido rebeldes. Morirán en el desierto. Ellos dijeron: vinimos aquí a morir, entonces morirán. Y cualquier persona mayor de 20 años no entraría en la tierra prometida. Y durante esos 40 años, esas personas dieron vueltas y vueltas. Y uno a uno fueron muriendo. Uno a uno fueron desapareciendo. No podrían entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque tuvieron una visión equivocada. La visión humana. En el pasaje que leía en una parte dice:
a nuestro parecer le parecíamos como langostas. Era el parecer de ellos, pero no el parecer de Dios. ¿Cuál es tu visión? Tal vez estás pasando por un problema serio y piensas que no hay solución. Tal vez un día aceptaste al Señor y hoy lo estás dejando, porque parece el camino muy difícil. Parece que es mejor volver atrás. Parece que es mejor dar la vuelta y regresar a donde estabas, porque el camino es muy difícil. Tal vez dejaste de lado la visión de Dios. Tal vez hoy no te estás relacionando con ese Dios. Tal vez estás siguiendo una religión nominal. Vas por inercia a la iglesia. Tal vez te conformas con conectarte online sin tener esa comunión especial con Dios. Y te está pareciendo difícil el camino. Más atractivo es regresar. Es volver de donde salimos, aunque te espera un futuro glorioso. Pero no lo vemos. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ahora ellos no estaban dispuestos a seguir adelante. Y tuvieron que dar vueltas. Pero pasaron 40 años. Se cumplió aquella profecía del Señor. 40 días habían estado allí viendo la tierra prometida, los espías. Entonces 40 años, día por año, conocemos bien esa medida que usamos en profecía. Y 40 años tuvieron que dar vuelta. Ahora quiero invitarles a abrir sus Biblias en Josué, capítulo 1. 40 años después. Allí nos vamos a encontrar con otra perspectiva. Nuevamente el pueblo de Israel está frente al río Jordán. Ya todos los que están allí, exceptuando Josué y Caleb, murieron. Los mayores que están allí tienen 60 años, porque morirían todos aquellos mayores de 20. Así que los que tenían 20 años cuando tuvieran que comenzar a caminar por la tierra, hoy día tenían casi 60 años. De ahí hacia abajo. Exceptuando Josué y Caleb y los niños, los más jovencitos, todo el resto había muerto. Todos los que habían visto los milagros de abrir el mar rojo, de recibir agua en forma milagrosa, de ver la columna de fuego durante la noche y la columna de nube durante el día que los cubría del sol, ya habían muerto. Ahora, este pueblo había visto el milagro de Dios también. Habían recibido pan del cielo cada día durante 40 años. Muchas veces desde la roca fluyó agua. Los protegió frente a reyes que quisieron destruirlos. Y ahora, 40 años después, estaban frente al río Jordán. Y allí está Josué. Josué, que era el ayudante de Moisés. Durante esos 40 años, Moisés lo había preparado porque él sería ahora el líder. Y dice el capítulo 1 de Josué así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Ahora Josué está en la posición de líder. Ahora él tiene que entrar al pueblo. Él que tenía la visión de Dios. Él ahora tendría que llevar adelante los planes de Dios. Atrás quedaron esos 40 años donde la gente murió, donde no creyeron la palabra de Dios. Y antes de continuar, quiero compartir con ustedes algunas citas. Porque nosotros estamos muy parecidos al pueblo de Israel. A puertas de cruzar el Jordán, no para conquistar una tierra terrenal, sino para conquistar la Canaán celestial. Y mire lo que dice Elena de White. Estos hombres, refiriéndose a aquellos que no creyeron en la palabra de Dios, habiéndose iniciado en una conducta errónea, se opusieron tercamente a Caleb y Josué, así como a Moisés y a Dios mismo. Cada paso que daban hacia adelante los volvía más obstinados. Estaban decididos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que traga a sus habitantes, manifestaron. No solo era este un mal informe, sino que era una mentira y una inconsecuencia. Los espías habían declarado la tierra fructífera y próspera, todo lo cual habría sido imposible si el clima fuera tan malsano que se pudiera decir que la tierra se tragaba a sus habitantes. Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás y nadie puede decir hasta dónde los llevará. Ellos no creyeron en la promesa de Dios. Y como no creyeron, ahora no la estaban viendo. Durante esos 40 años tuvieron que recorrer el desierto sin ver la promesa, solo para morir. Tú, yo, ¿estamos recorriendo la tierra para morir o para ver la promesa de Dios? Nosotros decidimos. Aún hoy, el Señor obra en forma similar para glorificar su nombre e inducir a los hombres a reconocer su justicia. Cuando los que profesan amarlo se quejan de su providencia, menosprecian sus promesas y cediendo a la tentación se unen a los ángeles malos para hacer fracasar los propósitos de Dios. Con frecuencia el Señor predomina sobre las circunstancias de tal manera que trae a estas personas al punto donde, aunque no se hayan arrepentido de corazón, se convencerán de que son pecadores y se verán obligadas a reconocer la maldad de su camino. Y la justicia y la bondad con que los trató Dios. De esta forma Dios crea los medios para contrarrestar y hacer manifiestas las obras de las tinieblas. Y a pesar de que el espíritu que incitó a aquellas personas a seguir su impía conducta no ha cambiado radicalmente, ellas hacen confesiones que vindican el honor de Dios y justifican a aquellos que las reprendieron fielmente y a quienes resistieron y calumniaron. Así será cuando por fin se derrame la ira de Dios, cuando el Señor venga. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente. Lo mismo que pasó en ese tiempo. Ellos quisieron conquistar la tierra igual, pero no pudieron. Y tuvieron que reconocer que Dios tenía razón. Cuando llegue el fin de los tiempos, todos aquellos que se han reído, todos aquellos que no han creído, tendrán que reconocer que Dios tenía razón. Nosotros estamos a tiempo de tomar una decisión correcta y de no volver hacia atrás. Nosotros nos encontramos como Josué y ese pueblo que estuvo 40 años en el desierto, a puertas que al venir Jesús podamos entrar en la verdadera Canaán, en aquella tierra, en aquella ciudad cuyas calles son de oro, en aquel lugar donde Jesús fue a preparar un lugar para nosotros,
para que nosotros estemos donde Él está. Nos encontramos como Josué. Y Dios le pide solo una cosa a Josué. Después de decirle que no se preocupe, porque Él estará con Josué como estuvo con Moisés. Así como Dios estuvo con Moisés, iría a estar con él. Así también Dios nos promete hoy día estar con nosotros. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos abandona. Él no nos deja. Él no nos deja de lado. Pero te pide una cosa. Sigamos leyendo el capítulo 1 de Josué. Y le dice a partir del verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Yo busqué en el diccionario la palabra valiente y encontré algunas definiciones. Fuerte y robusto en su línea. Dicho de una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Eficaz y activo en su línea, física o moralmente. Excelente o muy valioso, grande y excesivo. Valentón, baladrón. Pero me quiero quedar con la segunda definición. Dicho de una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. ¿Para qué Dios le estaba pidiendo a Josué ser valiente? ¿Para enfrentarse a los ejércitos enemigos en Canaán? ¿Para atreverse a cruzar el río Jordán a pesar de lo caudaloso que era? ¿Para enfrentar a los gigantes de los hijos de Anac? Porque las circunstancias en Canaán no habían cambiado en 40 años. 40 años después seguían las ciudades ahí mismo. Estaban los mismos ejércitos, los mismos gigantes. Las circunstancias no habían cambiado. Entonces Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero no para enfrentarlos a ellos. La valentía tenía que ver con otra cosa. El de ser fiel a Dios. Esfuérzate en guardar mis mandamientos. Esfuérzate en ser fiel. Sé valiente. Y para ser fiel a Dios, mis queridos amigos y hermanos, hay que ser valiente. A pesar de que las circunstancias no sean las mejores. A pesar de que nos produzca a veces temor. Pero este es el momento de ser valiente. Llegó la hora de ser valientes. El mundo cae a pedazos. Hoy no es tan fácil ser fiel a Dios. Porque cuando tú hablas de lo que es correcto, muchos se ríen. O muchos discuten. ¿Cómo vamos a ser tan retrógrados? ¿Cómo no vamos a aceptar algunas cosas que ya el mundo acepta? Hoy vivimos el tiempo que la Biblia dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y ese es el mundo que tú y yo estamos enfrentando. A orillas del Jordán espiritual. A orillas de ver al Señor Jesús viniendo en la nube de los cielos para ir a la tierra prometida.
Llegó la hora de ser valiente con tus principios, de no camuflarte, de no quedarte callado cuando hay que decir lo que corresponde, de buena manera, pero lo que corresponde a los ojos, a la vista de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Llegó la hora de ser valiente. Lo único que tenía que hacer Josué para cumplir la misión, para llegar a la meta que Dios le había puesto, era esforzarse y ser valiente en guardar los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Los preceptos de Dios no han cambiado. Dios no cambia, no muda, dice su palabra. Lo mismo que le pidió a Josué nos pide hoy a nosotros, en circunstancias parecidas. Las circunstancias a nuestro alrededor son adversas. A veces implica, por ser fiel a Dios, que perderás tu trabajo, perderás tus amigos o tu familia. Para eso tienes que ser valiente. Es fácil a veces caer en la tentación de camuflarse, de no decir muchas cosas, de empezar a aceptar lo que el mundo está aceptando y decir, sí, tal vez tienen razón, tal vez la Biblia está pasada de moda, tal vez ya no, eran otros tiempos, los tiempos han cambiado. Y atrás invité a una persona para ir a escuchar sobre un tema. Y me dijo, porque yo no estoy de acuerdo con la iglesia, con lo que la iglesia opina acerca de ese tema. Persona que había sido de la iglesia. Y yo le dije, pero es que no es lo que la iglesia piensa, es lo que la Biblia dice. Nosotros no seguimos conceptos de acuerdo a los hombres o a lo que la iglesia opina. Nosotros seguimos los conceptos que la Biblia nos habla, que la Biblia nos pide. Los conceptos que creemos están aquí, en la palabra de Dios. No es nuestra opinión. Y lo que era condenable hace miles de años lo sigue siendo a los ojos de Dios. Tu cuerpo sigue siendo el templo del Espíritu Santo que debes cuidar. Los mandamientos siguen vigentes. Todos. ¿Estás dispuesto a ser valiente? El Señor viene pronto, aunque no lo creamos, sí, el Señor viene pronto. No creo que demore más de 20, 30 o 50 años más, no lo sé. Ahora, también nos enfrentamos a otra realidad. Ni tú ni yo sabemos si mañana veremos el día. Porque no sabemos cuándo vamos a morir. No lo sabemos. Por lo tanto, cada día tenemos que estar preparados, porque puede ser nuestro último día. Mucha gente muere sin estar preparada. Mucha gente se levantó ese día y salió como cualquier día y no volvió a casa. Esa es la realidad de la vida. Lo escuchamos todos los días. Por robar un auto, le disparan a una persona y la matan. Por robar un celular. O puedes estar en tu casa tranquilo y una bala perdida de una pelea de bandas te llega a casa y te mata. Es el mundo que vivimos, real. Por eso es necesario hoy ser valiente para guardar los mandamientos de Dios. Porque no es fácil. Porque hoy día muchas veces cuando dicen, no, la Biblia dice tal cosa, se pueden reír en nuestra cara. Porque el mundo dice otra cosa. Y no voy a entrar en detalle porque ustedes las conocen muy bien. Pero todo lo que está en el mundo hoy día va en sentido contrario a la palabra de Dios. Porque no lo olvides. Satanás intentará
también a los escogidos engañar. Por eso tenemos que estar tan seguros en la palabra de Dios, por eso tenemos que estar siendo valientes y esforzados para saber lo que Dios quiere en nuestra vida. La única manera en la cual entraremos al reino de los cielos. Por eso cuando Dios le dice a Josué, que tienen que prepararse para entrar en Canaán, para cruzar el río Jordán, miren la orden de Josué. En el capítulo 3, el verso 5, dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No le dice, mire, preparen, arreglen las cosas, saquen las armas, hagan esto. No. Santificaos. Apártense. Dedíquense a Dios. Porque Dios hará grandes cosas mañana. Nuestra primera tarea hoy día, mis queridos amigos y hermanos, es santificarnos. Es prepararnos espiritualmente en el mundo en que vivimos. Esto cada día irá de mal en peor. Tal vez algunos de nosotros tengamos que enfrentar la oposición abierta a los principios de Dios. Algunos tendremos que pagar, tal vez, con cárcel, con persecución, con pérdida de trabajo, no sé, por ser fieles a Dios. Pero es ahora el momento de prepararnos. No es mañana, no es en cierto tiempo, es ahora. Porque no sabes cuándo va a venir el Hijo del Hombre, porque vendrá como ladrón en la noche. Es ahora el tiempo de ser valiente. Llegó la hora de ser valiente, porque tú y yo nos encontramos a orillas del Jordán para cruzar a la Canaán celestial. Vuelve a escuchar la voz de Dios. Ahora no para Josué, hace miles de años, sino para ti y para mí. Por eso el Señor hoy día nos dice: Edgar, Juan, María, Patricia, Cristian, te dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios quiere darnos la tierra que juró a nuestros antepasados. Jesús quiere cumplir su promesa. Si yo me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No vayas a cometer el error de dar vuelta y volver atrás. Dios tiene preparado para ti un hermoso futuro, esplendoroso. Un futuro donde no habrá muerte ni llanto. Un futuro de vida eterna. Si un día el Señor te llamó, es para llegar a la victoria, no para quedar a mitad de camino. Pero hoy es el día. Llegó la hora de ser valientes. Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Bocicio por el hermoso tema de esta mañana y por haber aceptado la invitación a ser parte del culto de hoy. Le deseamos a él muchas bendiciones junto a su querida esposa, y que también su ministerio pastoral sea bendecido en esa zona tan hermosa de nuestro Chile. Agradecemos a Dios también por el culto de hoy y los dejamos invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana a un nuevo culto de adoración. Y para quienes están en Santiago, los invitamos para hoy a las 18:30 horas en nuestro templo al programa especial de aniversario, en donde podremos agradecer a Dios por estos 56 años de vida. Que el Señor les bendiga y que disfruten de un lindo sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.